Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre la rentabilidad de los sistemas solares. Mi nombre es José Vargas y voy a ser el presentador del webinar. De nuevo, gracias por asistir. Estamos grabando el webinar. La idea es publicarlo posteriormente en YouTube y bueno, les compartiremos el enlace si todo funciona bien. Todavía están entrando personas, sin embargo voy a iniciar la presentación. La coloqué de esta manera, es la manera más cómoda que tenemos para hacerla. Bueno, el título del webinar es Rentabilidad de la energía solar fotovoltaica. Está dictado por la empresa Saget, SAC Construcciones y Suministros. Vamos a avanzar. Vamos a hablar un poco sobre cuál es el índice de la presentación para que manejen todas las expectativas. Vamos a hablar primero sobre mi persona, después quién es Saget, quiénes somos en Saget, cuál es nuestra línea de productos y servicios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la energía solar, varios puntos, después sobre el balance energético, posteriormente sobre la rentabilidad y la ventaja sobre los generadores a combustible fósil, usos y compatibilidad de los sistemas solares con motogeneradores. Vamos a hablar un poco sobre el precio del kilovatio hora en Venezuela, instalaciones de ejemplos, qué necesita Saget para cotizarles un sistema de energía solar. Vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas y después les vamos a dejar toda la información comercial. La duración estimada de la presentación es 45 minutos. Cualquier duda que tengan, el chat está abierto. Al finalizar la presentación podemos dedicar unos minutos a responder esas preguntas. Sin embargo, la ingeniero Mónica creó un grupo de WhatsApp y bueno, a pesar de que ese grupo mañana o próximamente va a desaparecer, todavía es un método de contacto y ahí tienen el teléfono de ella que se encarga de la parte comercial. Bueno, un poco sobre mí. Bueno, tengo varios años trabajando en energía solar, en eficiencia energética, en iluminación LED. He realizado diversos cursos en diversos países relacionados con el tema y bueno, ahí está un poco más sobre mi experiencia laboral. Dicto también clases en la Universidad de Carabobo, en la Escuela de Eléctrica. Soy profesor de circuitos y mediciones y bueno, también he participado en diversos proyectos como Beto, que es la conversión de un vehículo de gasolina eléctrico, que lo pueden ver en nuestra página. La ingeniero Mónica les puede compartir el video posteriormente y bueno, algunas otras cosas interesantes. Para ya entrar en tema, vamos a hablar sobre quién es Saget, quiénes somos en Saget. Saget es una empresa que ya tiene más de 15 años en el mercado, trabajando y ofreciendo con soluciones de iluminación y sistemas de respaldo eléctrico y energía solar. Y bueno, también tenemos bastante avance en el área de investigación y desarrollo. Eso nos permitió hace varios años convertir un vehículo de gasolina a eléctrico, que es, digamos, que nuestra carta de presentación. Y tenemos una alianza con una empresa ubicada en Hong Kong que se llama Bioenergy, que es la marca, y también con una empresa que está en España que se llama Euroelectric Energy. Ahí están las páginas web de las dos empresas. ¿Qué productos y servicios ofrece Saget específicamente en Venezuela? Bueno, básicamente digamos que son 3 líneas comerciales y una de investigación y desarrollo. Las 3 líneas comerciales son la eficiencia energética, específicamente la iluminación LED. La segunda línea es el respaldo eléctrico y la tercera línea, que es la que tiene el check, es la línea que el día de hoy nos reúne acá, es la energía solar fotovoltaica. Adicionalmente, como mencioné hace unos minutos, también hemos realizado incursiones en el área de la movilidad eléctrica con Beto. Beto es un Volkswagen, es el nombre del proyecto que realizamos de conversión del vehículo de gasolina eléctrico. Ya es un vehículo que tiene varios años funcionando, lo hemos llevado a varias exposiciones, lo usamos todos los días y bueno, estamos trabajando en convertir una camioneta, una combi, de la misma manera a eléctrica.
Esto digamos que es la introducción de mi persona, de la empresa y de lo que hace en general, antes de conversar sobre el tema específico que nos atañe, que es la energía solar fotovoltaica. Bueno, la energía solar, todos los días, todos nosotros utilizamos energía solar de una u otra manera. La energía solar tiene varios tipos o varias derivaciones o varios apellidos. La energía solar que usamos todos los días es la energía solar pasiva, que de una u otra manera en nuestras viviendas, en nuestros comercios, en nuestras industrias, en nuestras empresas la usamos, pues se usa la energía como método de iluminación durante el día, lógicamente. Este tipo de energía, tiene desde que la humanidad existe siendo usado, y es la que se llama energía solar pasiva. Simplemente es dejar que la luz pase y aprovechar las ventajas de luz y de calor que nos da. Existe otro tipo de energía que se llama energía solar térmica, que también se usa, no tanto como la pasiva, que se ve representado en las imágenes que están en la presentación. Una de ellas es la más importante, es la termosolar, que se utilizan unas especies de paneles solares térmicos. No son los paneles solares de los que vamos a hablar hoy, son paneles solares que tienen ese nombre, pero internamente son unas tuberías que se calientan con el sol y por esas tuberías circula agua, y como la tubería pues es calentada por la radiación del sol, el agua se calienta. Básicamente se utilizan para calentar agua. Entonces es muy eficiente porque no se utiliza electricidad para calentar agua. Hay otro tipo de energía solar térmica que se utiliza para generar electricidad, que es la imagen de la derecha. En este tipo de tecnología se enfocan varios espejos a un punto específico y el calor de esa luz calienta una caldera que hierve y ese vapor genera electricidad. Es un método de generar electricidad con energía solar, pero con el calor, no con la energía solar fotovoltaica, que es la que viene a continuación, la energía solar fotovoltaica, que es la cual vamos a dedicar la mayor parte del tiempo hoy. Se trata en aprovechar la luz del sol para convertirla en electricidad. Etimológicamente, la luz se representa con la palabra foto y la electricidad con la palabra voltaica. Y en esta ocasión es la que nos compete. Existen abajo 3 ejemplos de sistemas de energía solar fotovoltaica, donde se utilizan paneles solares para captar la energía del sol y convertirla en electricidad. Vamos a hablar un poco más adelante cuáles son los componentes del sistema solar, pero por ahora quería conversarles un poco también sobre la energía, sobre las horas pico solares. En todo el mundo, considerando las diversas estaciones y considerando la cercanía que tengan al Ecuador, la energía solar tiene diferentes niveles de radiación. La energía solar en los países cercanos al Ecuador es muy uniforme a lo largo del año, porque Venezuela es un país que entra en esa clasificación, no tenemos estaciones. Eso hace que en diciembre y en julio, que digamos que son los meses extremos, la cantidad de iluminación de radiación solar sea muy pareja, muy parecida. Eso nos da una gran ventaja para aprovecharla. Si tienen alguna duda sobre si me escuchan o me ven, el chat está abierto. Si ven la presentación y si la escuchan, cualquier problema que tengan, pues lo pueden escribir en el chat. Yo lo tengo acá abierto y estoy atento. Ok, aquí al señor Luis, gracias, todo ok, adelante, gracias. Entonces, en Venezuela y todos los países del Ecuador, la radiación solar tiene valores muy altos. En el argot de la energía solar, para determinar exactamente cuánto es la radiación solar en un sitio específico, se usa un término que se llama horas pico solares. ¿Por qué? Porque la radiación solar a las 7 o 8 de la mañana no es la misma que al mediodía, igual no es la misma que a las 4 o 5 de la tarde. La radiación solar tiene una curva que normalmente su valor máximo es al mediodía. En la gráfica que están observando es la línea azul. Fíjense que la línea azul empieza a las 6 de la mañana. La altura de la línea azul, de la gráfica azul, es la cantidad de radiación solar, y en la mañana es baja
digamos que sube aproximadamente a partir de las 10 de la mañana, tiene un pico al mediodía y después empieza a decrecer hasta que vuelve a ser casi cero a las 6 de la tarde. Esa curva es un poco complicada de utilizar desde el punto de vista matemático, entonces para simplificar las cosas se diseñaron o se emplearon las horas pico solares, que es convertir esa curva en un rectángulo, que es de las figuras más fáciles desde el punto de vista de la ingeniería y de la matemática, porque el rectángulo solo tiene dos dimensiones, alto y ancho, y el ancho corresponde a las horas. Entonces, por lo menos en ese ejemplo, se está ejemplificando 4 horas pico solares, porque fíjense que va desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Mientras más ancho sea ese rectángulo, más radiación solar hay en un punto específico, y mientras menos ancho sea, menos radiación solar hay. Básicamente esto significa que acá en el Ecuador, y específicamente en las zonas cercanas al Ecuador como Venezuela, la radiación solar es muy buena. Más adelante vamos a comentar un poquito al respecto. Aquí hay un mapa de la radiación solar mundial. Hay una escala de colores, lo blanco, lo rosado y lo rojo son las radiaciones solares más altas, lo amarillo son radiaciones solares altas pero no tanto, y lo verde y lo azul, como muestra la escala, es radiación solar menos intensa. Pueden observar que en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, en el desierto de Atacama en Chile, que cubre una parte de Perú y de Bolivia, en todo el Sahara, en toda la parte central de África, en Arabia Saudita, la radiación solar es extremadamente alta. Pasan de la escala roja. La escala roja representa 6.2 horas pico solares. En el ejemplo que les mostré en la lámina anterior, era un ejemplo de 4 horas. Fíjense que en todas las zonas que sean rojas, la radiación solar excede las 6 horas pico solares. Es una radiación muy alta. Venezuela tiene zonas, sobre todo costeras, donde la radiación también es roja, como pueden ver en el gráfico que está a la derecha. Sobre todo en Falcón, en Los Roques, en general las zonas costeras. Sin embargo, las zonas donde la radiación es menor, igual es buena, tienen valores superiores a las 4 horas. Y la gran ventaja que tiene Venezuela, como he mencionado, al igual que todos los países cercanos al Ecuador, que los valores son uniformes a lo largo del año. Mientras más nos ubicamos en los países que están al norte o al sur, pueden tener radiaciones altas en verano, pero normalmente en invierno esos valores se desploman. Entonces el diseño de los sistemas solares es más complejo, porque hay que diseñarlo considerando si se van a usar en verano, en invierno. Acá en Venezuela pues no tenemos ese inconveniente. La radiación solar tiene una pequeña variación, porque efectivamente al estar nosotros en el hemisferio norte, por poco tenemos el invierno en diciembre, enero, y el verano en julio y agosto. Sin embargo, la diferencia es muy poca. Y hay algo que llama la atención, que siempre yo considero y consideramos que debe ser una reflexión. En países donde la radiación solar no es tan alta y mucho menos uniformes que en Venezuela, su uso es masivo o mucho mayor que en el país. Un ejemplo clásico de este ejemplo es Alemania. Si ustedes ubican en el mapa Alemania está aproximadamente por acá, y Alemania, según esta escala, tiene una radiación promedio de 3 horas aproximadamente, casi la mitad de lo que tiene Venezuela. Y actualmente en Alemania el 9% de su electricidad, según los datos del 2020, son generados por energía solar. Entonces esto nos llama a la reflexión que por diversos factores que han afectado a nuestro país, a nuestros países latinoamericanos en general, a pesar de que tenemos un gran potencial, esto no se ha aprovechado en gran medida, ¿no? En promedio, la radiación solar en Venezuela, a pesar de que varía, como les mencioné, en zonas costeras, en la montaña, en el Amazonas, en los llanos, el promedio es 5 horas, que es un valor extremadamente bueno. ¿Cómo está compuesto un sistema solar? Que es una pregunta siempre llega acá. Normalmente uno considera o uno piensa que el principal elemento o el único elemento de un sistema solar es el panel solar. Resulta que el panel solar es solo uno de los elementos necesarios, y de hecho el panel solar solo tiene poca utilidad. Hay algunos casos donde se puede usar solo,
pero normalmente para el uso que le queremos dar en nuestro país, que es para tener energía en zonas donde no llega el servicio eléctrico o para tener electricidad ante un corte eléctrico, el panel solar tiene que estar acompañado de una serie de elementos, una serie de componentes para que el sistema se convierta en un sistema solar fotovoltaico. Recuerden que fotovoltaico se refiere al sistema solar, como les mencioné, que trabaja con paneles solares, convirtiendo la luz del sol en electricidad. Entonces, bueno, el primer componente es el panel o la placa solar, que es el que capta la energía del sol y la convierte en electricidad. La electricidad que capta el panel solar, los que son técnicos lo conocen, los que no, bueno, se los explico, es del tipo DC. Esa es la electricidad continua. Esa electricidad la usamos nosotros también en las baterías de los vehículos, en nuestros celulares, en nuestros equipos electrónicos. Pero si nosotros conectamos un televisor, una nevera o un bombillo de los que usamos normalmente en nuestra casa, no va a funcionar, porque los artefactos que usamos en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestro comercio, son de corriente alterna. Entonces ya por ahí hay como que la primera limitación de por qué no se puede utilizar directamente el panel solar, porque hay que convertir la energía que él capta a una energía, una electricidad que podamos utilizar. El segundo elemento se llama controlador de carga solar y bueno, básicamente es un regulador, también le dicen regulador, y administra la potencia de los paneles solares y protege las baterías para que las baterías no se carguen mucho o no se descarguen mucho. Otro elemento que debe tener el sistema solar es el inversor cargador. A veces este inversor cargador ya tiene el controlador de carga. Este es el que se encarga de convertir la electricidad de DC a AC, es decir, la electricidad de las baterías, la electricidad de los paneles solares, a electricidad en corriente alterna que podamos utilizar con nuestros artefactos eléctricos tradicionales. Y las baterías son las que se encargan de almacenar la energía que captan los paneles solares y además suplen el déficit cuando hay insuficiente o no hay. La energía solar, lo que generan los paneles, es directamente proporcional a la radiación del sol. Eso quiere decir que si justo en un sistema solar pasa una nube o empieza a llover, los paneles solares van a captar menos. No dejan de funcionar, pero sí van a captar menos electricidad. Entonces, por eso es importante las baterías, porque las baterías son cargadas por los paneles, pero también en esos momentos donde hay sombras, donde hay nubes, donde hay lluvia y obviamente de noche porque no hay sol, ellas son las encargadas de levantar el sistema. Por eso es que todo un sistema compacto y funcional al mismo tiempo. Hay maneras de que los sistemas funcionen sin algunos componentes, se los voy a explicar a continuación. Son digamos que casos específicos. Uno de ellos es sin paneles solares. De los 4 componentes que se mencionaron en la lámina anterior, sin paneles solares es una manera, digamos que factible de que un sistema funcione. Lo que pasa es que ya no sería un sistema solar, sería un sistema de respaldo. Este es un sistema que también a nivel comercial nosotros manejamos. Básicamente su uso es cuando no se tiene acceso al sol. Hay edificaciones, apartamentos, oficinas que están en torres o en conjuntos residenciales donde no se tiene un techo donde colocar paneles solares. Entonces, en ese caso, digamos que esa barrera se puede convertir en un sistema de respaldo. ¿Cuál es la diferencia del sistema de respaldo? Que las baterías no se cargan con los paneles solares, sino con la electricidad de la red pública o bien sea de una planta eléctrica. Entonces, una alternativa también más interesante, indudablemente desde el punto de vista económico, es más económico porque estamos omitiendo un elemento que son los paneles solares. Y adicionalmente siempre queda la opción de que en un futuro, si la persona se muda, si la persona logra tener acceso a un techo, pueda agregar paneles solares. Entonces es una opción muy interesante. Nosotros hemos comercializado muchos sistemas de este tipo. Al final de la presentación les voy a mostrar algunas fotos de estos sistemas. Nosotros lo llamamos sistemas de respaldo eléctrico, es decir, un sistema solar sin paneles solares. Entonces, de los 4 componentes, si quitamos el panel solar, tenemos un sistema de respaldo. Se lo pueden imaginar como un tanque de agua, pero un tanque de electricidad. Las baterías se van a llenar cuando haya servicio eléctrico y cuando no haya, las baterías
son las que proporcionan la electricidad. El sistema lo hace de manera automática. Desde el punto de vista técnico, esos sistemas están automatizados, ellos mismos se activan, no requiere que alguien encienda el equipo y son equipos bastante modernos. Otra opción que hay, que también es una pregunta que se nos hace en repetidas ocasiones, es sin baterías. Recuerden que son 4 componentes: uno son los paneles, uno es el controlador de carga, otro es el inversor cargador y otros son las baterías. Si quitamos las baterías, podemos tener un caso específico donde no importa que la carga que le estemos dando electricidad se apague y prenda durante el día. ¿Por qué? Porque al no tener batería, como les mencioné hace unos minutos, el equipo que conectemos, que tiene que ser de corriente directa, va a funcionar de manera proporcional al sol. Es decir, va a funcionar con mayor potencia o mayor fuerza al mediodía y va a funcionar con menos potencia en la mañana y en la tarde, y en la noche no va a funcionar. Entonces son pocas las aplicaciones donde eso puede ser útil, porque imagínense que ustedes logran conectar su televisor a un panel solar, entonces van a poder encender el televisor de día y van a tener el riesgo de que si pasa una nube o empieza a llover, el televisor se va a apagar. De ahí la importancia de las baterías. Sin embargo, una aplicación donde esto puede, digamos que utilizarse, es en el bombeo de agua agrícola. Es posible unas bombas especiales que se conectan directamente a los paneles solares. Entonces las bombas empiezan a trabajar a partir de las 7 o 8 de la mañana, sacan el agua y la van colocando en un tanque de almacenamiento. Una vez que el tanque está lleno, pues la bomba se apaga, no hay problema. La bomba no va a trabajar de noche y solo va a trabajar de día cuando haya sol. Pero claro, al haber un tanque de agua, digamos que eso suple o eso reemplaza la batería. El agua que nosotros estemos utilizando va a salir del tanque, entonces bueno, no importa que el bombeo sea errático. Esa es una de las pocas aplicaciones de energía solar sin batería. Existe otra que se llama sistema interconectado a la red, que acá en Venezuela no tiene mucho uso, mucho interés, que consiste en agarrar la energía de los paneles solares y colocarla en la red eléctrica. En países que tienen legislaciones, esto se hace para disminuir la factura, o incluso si uno genera más electricidad de lo que consume, el Estado o las empresas eléctricas otorgan créditos y regresan el dinero. Eso acá en Venezuela todavía no está definido, y estos sistemas sin baterías tienen una gran debilidad. Además de que no funcionan de noche, si no hay electricidad de Corpoelec o si la planta no funciona, el sistema no funciona. Entonces, normalmente acá en Venezuela el objetivo es que funcione el sistema ante una falla eléctrica. Por eso es que esta aplicación sin baterías no tiene mucho uso en el país. Bueno, ¿qué es el balance energético? Antes de mencionar y tocar otros puntos como la rentabilidad y la comparativa con las plantas eléctricas, el balance energético, digamos que es el punto máximo de la eficiencia. El objetivo de cualquier comercio, vivienda, industria que esté enfocado en ser verdaderamente eficiente desde el punto de vista energético debe tener un balance energético mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Si observamos la fórmula, el balance simplemente es a lo que estemos generando restarle el consumo. Si el balance es 0, quiere decir que lo que generamos es lo mismo que consumimos. No demandamos nada ni estamos generando de más. Si el balance energético es positivo, quiere decir que estamos generando más de lo que consumimos, que puede ser un caso positivo. Y si el balance energético es negativo, quiere decir que estamos consumiendo más de lo que generamos, que es el caso actualmente más común en cualquier edificación en el país, ¿no? Siempre hay que tratar de elevar la generación con paneles solares, con energía eólica o cualquier sistema de generación limpio, y hay que tratar de ser más eficiente con el consumo. Siempre es más económico disminuir el consumo que generar con energía limpia. Actualmente existen sistemas que disminuyen los consumos eléctricos sin afectar la calidad de vida, sin afectar la producción, sin afectar el confort de cualquier edificación. Específicamente podemos mencionar la iluminación LED,
toda la iluminación LED actualmente en una edificación, si quiere tener un balance energético cero, debe ser LED, ya no debe existir otro tipo de iluminación. Los sistemas de refrigeración, neveras, cavacuartos, aires acondicionados, deben migrar a una tecnología que se llama inverter, que es una tecnología que comparten varias marcas de electrodomésticos, que tiene un consumo energético muy bajo. Los valores que manejamos es menos de la mitad de un aire acondicionado tradicional. Entonces, siempre es más económico primero disminuir el consumo, y una vez que yo disminuya el consumo al mínimo, sin afectar la producción, sin afectar la calidad de vida, yo puedo pensar cómo generar, porque cuando el consumo es menor, la generación va a ser mucho más económica. Y este mismo principio es el que se usa para diseñar sistemas solares. Un balance energético todos los días. Cuando se diseñan sistemas solares, hay que captar con los paneles solares toda la energía que se va a utilizar en el día, incluso un poquito más, pensando que el día siguiente sea nublado. Y siempre debe ser positivo, siempre tenemos que captar más de lo que estemos consumiendo. Si no, las baterías se van a ir descargando. Cualquier déficit, las baterías lo van a suplir, pero si eso sigue ocurriendo varios días, al final las baterías van a estar descargadas. Entonces el balance energético tiene varias aplicaciones. Cuando se diseñan sistemas solares, al final una de las láminas es qué necesitamos nosotros para que usted, bien sea que ustedes estén representando una empresa, estén pensando para su vivienda, para su comercio o su industria, qué necesitamos nosotros, qué necesita Saget para poder realizar una cotización. Y en esa cotización lo que se considera es un balance energético. Hay que captar con los paneles solares más de lo que la persona consume todos los días. Bueno, avanzando un poquito acá en la presentación, ya entrando en el tema, recuerden que es un webinar, no es un diplomado ni nada similar, es un webinar bastante ilustrativo sobre varios puntos interesantes que nos parece importante compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre la rentabilidad y sobre las ventajas sobre motogeneradores. Los motogeneradores son las plantas eléctricas, que pueden ser de gas, de gasoil, que es diésel, o de gasolina. Bueno, muchas de estas ventajas ya ustedes se las pueden imaginar o las pueden conocer. Hay dos tipos de ventajas, o al menos así nosotros lo decidimos diferenciar. Hay ventajas que se pueden medir de manera económica porque tienen directamente un impacto económico en el día a día, que es el consumo de combustible. Una planta eléctrica, lógicamente, para funcionar tiene un consumo de combustible en cada momento que se encienda, igual que aceite, igual que mantenimiento, igual que una depreciación y un desgaste que también se puede calcular y se puede estimar. Y también tiene elementos como filtros que hay que ir cambiando, digamos que de manera periódica, dependiendo del uso que se le dé a la planta. Hay otros elementos que es más difícil, no es que no se pueda, pero es más difícil darle un valor económico, que muchas veces cuando hemos realizado estos análisis son los que pesan más que la parte económica, que es el ruido, el humo, la vibración, la fiabilidad, es decir, la confiabilidad de que la planta encienda, la confiabilidad de que la planta haga la transferencia, y también la escasez de combustible y repuesto, que son elementos difíciles de cuantificar, pero están ahí, y en muchas de las ocasiones y muchos de los proyectos que hemos realizado, esos son los que terminan decidiendo a las personas. O sea, no tener el ruido, no tener el humo, no tener el problema de manejar combustible, no tener el problema de encender la planta. Eso, digamos que se puede cuantificar de una u otra manera desde el punto de vista económico. No es tan fácil, no es tan directo, pero está ahí. Son elementos que están sobre la mesa. Y bueno, ejemplos tenemos muchos. Un cliente tenía una planta en un edificio de 4 pisos en el balcón, y bueno, era de verdad un problema porque la planta era grande y causaba vibraciones a todo el edificio. Es un edificio sencillo de 4 pisos y bueno, cada vez que encendía la planta vibraba toda la estructura. Incluso teniendo sistemas de antivibración eran insuficientes. Además, el ruido, el humo, el cliente tenía una ventana hermética que cerraba, sin embargo entraba igual el humo, los vecinos se quejaban. Había varios elementos que para el consumo que tenía esa persona, un sistema solar o incluso un sistema de respaldo perfectamente podía suplir su necesidad.
Entonces, bueno, son valores que uno se imagina, pero bueno, es importante tenerlos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace un análisis un poquito más detallado? Que acá nos tomamos la libertad de hacerlo. Es un ejemplo. Este es simplemente un ejemplo que hicimos. Usamos un sistema solar ejemplo de 6.000 vatios con 4 baterías, 4 paneles solares. Le pusimos un precio estimado de $7.000 y una planta eléctrica diésel de 6.000 vatios, una planta eléctrica de una marca buena, una marca reconocida, $1.400. Lógicamente la inversión inicial lamentablemente es así, y es así no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Esto digamos que yo siempre lo menciono porque uno siempre tiene ese ruido que piensa que esa diferencia es aquí, pero lamentablemente esa diferencia es en todo el mundo. La inversión inicial de un sistema solar, por todas las ventajas que ofrece, siempre va a ser mayor. Pero bueno, aquí está la demostración que cuando se toman diversos elementos de mantenimiento, mano de obra y consumibles en el tiempo, para casos específicos, la rentabilidad es mayor. Entonces bueno, ahí hay varias premisas que voy a ir leyendo. En este caso se colocaron 4 horas de uso a máxima potencia para ambos casos, o sea 4 horas usándose los 6.000 vatios. El consumo de la planta en promedio para esas 4 horas puede ser 6 litros de diésel y básicamente un chorro de aceite, muy pequeño el consumo. Entonces bueno, al meter eso en la tabla, considerando el precio del aceite, del diésel, del aceite, calculando cuánto es la depreciación del filtro de combustible, calculando cuál es el porcentaje de desgaste del filtro de aire, calculando cuál es el porcentaje diario de la mano de obra, revisión y mantenimiento, nos da un valor diario de uso de la planta de $11,70. Si multiplicamos eso por los 30 días, asumiendo que la luz falla 4 horas los 30 días, nos da que esa planta de $1.400, para tenerla en óptimas condiciones, usando las 4 horas al día, todos los días, nos cuesta nada más y nada menos $350. Básicamente el 25% de lo que costó la planta, un cuarto. Entonces en 4 meses ya yo gasté lo que costó la planta en mantenimiento. Lógicamente esto es haciendo un mantenimiento riguroso, que es el deber ser, y también asumiendo que la electricidad falla todos los días 4 horas. Igual esas premisas se le aplican también al sistema de respaldo, y bueno, en ese caso se asume un valor bastante conservador, que las baterías del sistema solar y el sistema de respaldo duran 2 años nada más, que es un valor bastante conservador, pero es para hacer la comparación un poco más justa para ambos casos. Cuando nosotros vemos la siguiente gráfica, nos damos cuenta que la línea roja es la planta eléctrica. Lógicamente el eje vertical representa la plata, el dinero en dólares, el eje horizontal representa el tiempo en meses. En el mes cero, cuando se compran los dos elementos, la línea roja está muy por debajo de la línea azul, que representa el sistema solar. Lógicamente es la inversión inicial. La línea roja empieza en $1.400 y la línea azul empieza en 7.000 en ese ejemplo. Pero nos podemos dar cuenta que como la línea roja tiene $351 mensuales todos los meses, va aumentando, mientras que la línea azul se mantiene constante, porque esos sistemas no requieren ningún mantenimiento. Lo único que pueden requerir, y en este caso, insisto, siendo bastante conservador, es un cambio de batería a los 2 años. Las baterías normalmente existen diferentes tipos. Existen baterías de plomo ácido abiertas, existen baterías de plomo ácido selladas, existen baterías de gel, existen baterías de litio. Las baterías de litio son el tope de la línea, son un poco más costosas, pero las baterías de litio no se cambian en 2 años. Las baterías de litio fácilmente pueden durar 5 años. Entonces, en ese caso tendríamos que modificar la gráfica, pero es importante que ustedes conozcan todo esto que les estoy mencionando. Entonces, básicamente en este caso la gráfica se cruzan, la línea azul con la línea roja, en el mes 15 aproximadamente, es 1 año y medio. Esto antes era mucho más lejano, o sea, nosotros hacíamos este análisis cuando el diésel era gratis, cuando el aceite y los filtros estaban subsidiados, cuando la mano de obra era más económica y las curvas no se cruzaban tan rápido. ¿Por qué? Porque era más difícil, el mantenimiento de la planta era más económico.
y el consumible, el combustible era más económico. Ahorita ha cambiado un poco la situación y la curva de mantenimiento de las plantas es más agresiva. Esto es un ejemplo, esto nosotros lo podemos hacer para cualquier caso, y es importante recalcar, lo mencioné hace unos minutos, que aquí no se consideran los elementos, digamos, que intangibles. Esto es un análisis netamente económico. Tendríamos que buscar la manera de darle un peso económico al ruido, al humo, a la contaminación. Incluso en las empresas, el hecho de implementar paneles solares tiene una ventaja comercial, una ventaja con la misión y visión de la empresa, una ventaja de mercadeo, que también puede considerarse intangible. Entonces, bueno, continuando con la presentación, si ya si ya la empresa tiene un generador, si tiene una planta eléctrica, no es motivo de descartar estos sistemas, son perfectamente compatibles. Básicamente para los sistemas solares no existe limitación de potencia, se pueden hacer sistemas solares de megavatios. Las limitaciones técnicas no existen, existen sistemas en el mundo muy grandes. Básicamente para los sistemas solares la limitación es el espacio, porque hay que tener un gran espacio para colocar los paneles solares, y el tiempo, y el dinero, el presupuesto. Eso es para que quede de una vez ese punto claro, porque también ha sido una de las preguntas que nos han hecho de manera recurrente. Entonces, si ya ustedes tienen una planta eléctrica de gasolina, de gas o de diésel, el sistema de energía solar o incluso el de respaldo son perfectamente compatibles. ¿Por qué? Porque hemos visto casos donde en ocasiones, en grandes empresas, en conjuntos residenciales, cuando hay baja ocupación en hoteles, no es necesario que la planta eléctrica encienda. Por lo menos en una empresa, ya la empresa terminó su jornada laboral, su proceso productivo terminó, se va la electricidad a las 8 o 9 de la noche. No es necesario que la planta encienda, porque normalmente en esas horas el consumo es muy bajo. Lo que le interesa a la empresa es mantener encendidos los servidores, los sistemas de videovigilancia, las cámaras, el cerco eléctrico, y esas son cargas que los sistemas solares y de respaldo pueden perfectamente mantener. Por eso que es importante eso. Claro, se va la electricidad de día, la planta tiene, la empresa tiene una planta, una caldera que consume megavatios. De repente, bueno, está bien, vamos a hacer el cálculo utilizando el generador cuando sea necesario. Eso hace que el consumo de gasolina y el mantenimiento de la planta o de diésel disminuya, y bueno, además contribuyen un poco desde el punto de vista ambiental. Adicionalmente, también los sistemas de respaldo y los sistemas solares se pueden cargar con una planta. Ese es otro ejemplo que tenemos. Un cliente en Bejuma hace varios años, él tiene una finca, no le llega servicio de Corpoelec, y él tiene una planta eléctrica para sus herramientas, para sus taladros, para trabajar, para su máquina de soldar, y adquirió un sistema de respaldo. ¿Qué hacía el señor? Cuando la planta estaba encendida, el sistema de respaldo cargaba las baterías, y cuando terminaba la jornada laboral, que ellos vivían en el sitio y no tenían acceso a la red, dejaban el sistema de respaldo por 12 horas para mantener el televisor, el ventilador y la nevera. Entonces no tenían que tener encendida la planta 24 horas, no tenían que tener el ruido, ni el consumo, ni depreciar el activo de esa manera, porque con un sistema solar o un sistema de respaldo, dependiendo sea el caso, podían satisfacer esa demanda. Entonces, eso es importante que se conozca. No es necesario, no es que son completamente incompatibles. Si ya existe, si ya la planta la empresa tiene una planta, y muchas de las empresas donde hemos instalado sistemas de respaldo tienen planta, hay oportunidades de agregar este tipo de sistemas. Incluso, siguiendo con el tema, los sistemas híbridos de gran escala, de gran diseño, tienen diversas prioridades. O sea, nosotros hemos visto sistemas híbridos. Esa foto es referencial, esa foto fue instalada por Fundelec en La Guajira. Es un sistema híbrido que tiene 3 niveles. El primer nivel es Corpoelec. Si hay Corpoelec, todo funciona bien, se mantienen cargadas las baterías, perfecto. Ocurre una falla de Corpoelec, entra inmediatamente el sistema fotovoltaico, entran las baterías, y en este caso también tenían energía eólica con aerogeneradores. El consumo de la comunidad es muy alto,
X, cualquier cosa. El sistema tiene la capacidad de mandar una orden a un motogenerador de diésel para que encienda. Entonces, eso también se puede jugar. De repente, después que las baterías se descarguen por un corte muy largo, se puede encender el motogenerador, la planta eléctrica. Hay varias alternativas donde estos sistemas pueden mostrar su compatibilidad. Lógicamente, nosotros somos a favor de los sistemas solares, los sistemas de respaldo, pero no podemos negar que muchas empresas tienen ya plantas eléctricas de gran tamaño. Bueno, ya para hablar un poquito de lo que nos podemos esperar, vamos a hablar un poquito sobre la electricidad. Actualmente la electricidad en Venezuela tiene todavía un gran subsidio, a pesar de que han empezado a cobrarla a valores más altos, todavía su valor está debajo de lo que se espera que se cobre. Es algo similar a la gasolina. Aquí hay dos fuentes interesantes que quiero mencionar. Hay un ingeniero, el Nelson Hernández, que tiene una revista bastante reconocida, que hizo un cálculo estadístico comparando a Venezuela con otros países, y él habla de que el kilovatio en Venezuela debe estar entre 7 y 10 centavos, para redondear. En el año 2012 también en Venezuela, digamos que ese fue el último aumento agresivo de la electricidad en Venezuela. Se publicó el nuevo tarifario eléctrico de ese momento, y a nivel residencial se hablaba de valores de 8 centavos de dólar por kilovatio a 12 centavos de dólar por kilovatio. Es uno de los valores más altos que ha tenido el tarifario, pero ya se hizo hace 20 años. Ahí de hecho está una captura de esa gaceta oficial, es la 37.415. Y bueno, en ese caso, en una vivienda, cada kilovatio adicional lo cobraban a 116 bolívares de ese momento. La tasa de cambio en aquel momento era $1.850 bolívares. Entonces, cuando uno hace el cálculo, eso representa unos 10 centavos. Es un valor considerable, eso hay que tenerlo en cuenta, para pensar que los sistemas solares, la rentabilidad va a aumentar mucho cuando una empresa, un comercio, una industria empiecen ya a pagar valores con una tarifa que el gobierno actualice cuando lo haga. Por lo menos, este es un ejemplo clásico. Hace varios años el gobierno implementó un plan llamado la banda verde, que dependiendo de la zona geográfica había unos niveles mensuales de consumo. En Caracas, si no me equivoco, eran 500 kilovatios al mes. En los Andes, donde el consumo evidentemente es menor por la temperatura, creo que era 400 kilovatios al mes. En el Zulia tenían un rango mayor. Aquí en Carabobo era 600 kilovatios al mes. Si nosotros a esos 600 kilovatios le aplicamos esos valores hipotéticos, bien sea los que se publicaron en el año 2002, bien sea los que menciona el ingeniero Nelson Hernández, una casa con un consumo bajo debería pagar aproximadamente $60 de electricidad al mes. Y un consumo de 600 kilovatios, para los que saben, bueno, saben que es un consumo que máximo con un aire acondicionado, y los que no saben, bueno, les menciono que 600 kilovatios en nuestra realidad básicamente es una casa de 3 habitaciones con un solo aire acondicionado. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, que está en el ambiente, y bueno, hay que tomarlo en cuenta cuando se calcule la rentabilidad de los sistemas solares, cuando se va a tratar de reemplazar Corpo Eléctrico. ¿Cuál es el marco legal? Bueno, el marco legal es la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que está vigente. Y bueno, actualmente el gobierno, estamos hablando de hace menos de un año, está implementando unas resoluciones para complementar esa ley. Según la información que manejamos, todavía no ha entrado en vigencia. Ahí está el enlace directo de la página del Ministerio de Energía Eléctrica, donde mencionan estas 3 resoluciones que van a agregar. Una de esas resoluciones indica que los grandes usuarios, los que tengan una demanda contratada de más de 500 kVA, centros comerciales, grandes empresas, deben generar 2% con fuentes renovables. Lógicamente no se conoce todavía el detalle exhaustivo de esta resolución, pero bueno, ahí está la fuente oficial del Ministerio de Energía Eléctrica, donde se menciona al ministro Reverol conversando al respecto. Entonces eso también es un factor que hay que tener en cuenta, porque en algún momento, como pasó con la gasolina, van a disminuir el subsidio. De repente ellos decidirán cómo lo harán, empezarán por las empresas, por los comercios,
Y también a las grandes empresas existe como que la propuesta de exigirles que generen un porcentaje de su generación con energías renovables. Entonces, bueno, eso está en el ambiente y es importante que lo mencione. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar, ya llevamos más de media hora, aquí les voy a mostrar algunos de nuestros clientes que hemos atendido a lo largo de nuestros 15 años. Banco Mercantil, Biomercado La Amigal, Molanca, BCB, Pfizer cuando estaba en la zona industrial, Agrolucha, Industrias del Maíz, San Mil Valencia, la Corporación Andina de Fomento, Automercados Plaza, Empresas Polar. En estos casos han sido sistemas de respaldo, sistemas solares y sistemas de iluminación LED, que bueno, es un área que también le hemos prestado bastante atención haciendo estudios luminotécnicos. Y es perfectamente compatible porque el LED consume menos electricidad y es la iluminación que hay que utilizar cuando se trabaja con sistemas de respaldo y solares. Aquí hay algunos sistemas instalados acá en Venezuela, Charallave, San Joaquín, Valencia, Maracay. Son sistemas fotovoltaicos instalados por nosotros. Aquí hay algunos sistemas de respaldo también instalados por nosotros. Básicamente el abanico va desde viviendas, casas, personas que quieren mantener su casa funcionando ante una falla, una nevera, el televisor, el internet, el DirecTV, las luces, oficinas, centros de datos, sistemas de videovigilancia, cercados eléctricos, sistemas de cámara. Hay bastantes opciones interesantes donde implementar estos sistemas. Aquí también hay algunas imágenes de sistemas de iluminación. Uno de nuestros mayores clientes es el Sanvil, toda la iluminación de primer nivel del estacionamiento, es iluminación propuesta por nosotros, LED de alta calidad. Eso es lo que nos diferencia. Tienen años funcionando y no se queman, soportan las variaciones de tensión. Es una diferencia en ese aspecto. ¿Qué necesita Saget? ¿Qué necesita Saget para cotizar? Esto parece una lista muy larga, pero cuando uno la lee, al final son 2 o 3 cosas. Necesitamos saber qué quieren conectar, que es el punto 1. Digamos que esa es la manera sencilla de decirlo. En la lámina está la manera más técnica, pero básicamente qué quieren conectar. Yo quiero conectar toda mi casa. Bueno, necesitamos saber qué artefactos tiene la casa, si la nevera es muy vieja, si la nevera es inverter, si tiene aire acondicionado, si son inverter, si la iluminación ya es LED. Esa información nosotros con preguntas sencillas la podemos recolectar. Si el cliente no puede o no quiere o no puede levantarla, nosotros podemos hacer un estudio de carga sencillo, sobre todo acá en Valencia. Pues eso tiene un costo que después se descuenta si el cliente compra. Después necesitamos saber si en el sitio llega la electricidad o no, porque existen esos 2 sistemas. Eso cambia el diseño. Si existe Corpoelec, incluso que llegue por horas o no existe nada. Necesitamos saber dónde están ubicados, si tienen espacio para conectar los equipos y si tienen espacio en el techo o si tienen un techo sin sombra. Para los sistemas solares eso es inevitable. Necesitamos saber qué espacio disponen sin sombra para saber cuántos paneles solares podemos conectar. Y bueno, qué local es, si es una casa, si es una empresa, si es una industria. Son preguntas bastante sencillas. Aquí se ven mucho más técnicas y largas de lo que son. Eso en cuanto al sistema solar. En cuanto al sistema de respaldo es más sencillo aún, son menos preguntas. De igual manera preguntamos qué cargas quieres conectar, qué quieres conectar tú. Mira, yo quiero el internet, yo trabajo por internet, yo necesito que me funcione el internet, la computadora, un ventilador, un televisor, la iluminación, por cuántas horas. Eso es para poder dimensionar las baterías. 4 horas, 6 horas, 8 horas, eso depende del cliente, del presupuesto, del espacio que tengan, dónde están ubicados y si tienen espacio para conectar el inversor y las baterías. Igualmente hay que saber si es una oficina, si es una casa, si es una empresa. Son preguntas que no son complejas, pero las necesitamos para poder cotizar. No podemos cotizar de manera buena sin esa información. Tenemos algunos combos ya, digamos que prediseñados, pero siempre es importante, digamos que reforzar con el cliente cuál es su verdadera necesidad. Entonces, bueno, básicamente con esto se cumplen 45 minutos del webinar. Ya veo que hay varias preguntas en el chat. Voy a poner la lámina de preguntas y respuestas.
Vamos a tomarnos unos 5 minutos para responder esas preguntas. Y bueno, por lo menos acá hay una pregunta de Karen Arias. ¿Cómo integramos esta tecnología a la producción agrícola? Tema específico, agricultura protegida. Bueno, definitivamente es completamente compatible porque se evita el daño ambiental que puede generar el traslado de combustibles. Hay alternativas específicas para los sistemas de agricultura, como las bombas solares. Sería cuestión de conocer específicamente, volviendo a la lámina que tenía anteriormente, qué necesitan conectar en ese espacio agrícola, dónde están ubicados, todas las preguntas que están en la lámina, y nosotros podemos darles una propuesta. Pero es perfectamente compatible e integrable. ¿La energía eólica no es una alternativa para ayudar a los paneles solares? Perfectamente, es correcto. La energía eólica es una alternativa, tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es que funciona de noche. Entonces, lógicamente, es una manera de cargar las baterías o evitar que las baterías se descarguen en la noche. La desventaja es que no es tan sencillo garantizar la velocidad del viento. El sol es más fácil de saber que hay sol, porque en todo el mundo hay sol, en todo el planeta. Los vientos sí dependen. Hay zonas, sobre todo en las ciudades, donde el viento no llega a la velocidad necesaria para que el aerogenerador en verdad funcione. Y tiene otra desventaja también, que a diferencia de los paneles solares, tiene piezas mecánicas. El aerogenerador tiene una rolinera, se mueve, suena también, por cierto. Cuando gira a velocidades altas tiene un sonido. Entonces, sí se puede integrar. Un sistema ideal es la combinación de estos dos elementos, pero sí tiene sus desventajas, ¿no? Lógicamente, la desventaja del panel solar es que no genera de noche. Efectivamente, señor Luis Eduardo, sí, la mano de obra es un elemento importante y actualmente es más importante aún porque ha aumentado mucho el precio de la mano de obra por toda la situación país. Antes alguien podía revisar una planta por un monto muy pequeño para una empresa. Ahorita pues la movilización, los viáticos, el transporte y el mismo costo de la vida ha hecho que la mano de obra aumente de manera considerable. El señor Luis Eduardo también menciona la pérdida de valor. Una de las variables intangibles es la pérdida de valor por normas que tienen que ver con los daños de la salud, definitivamente. Eso es algo intangible que hay la manera de volverlo tangible, ver cuánto cuesta a la salud tener una planta emitiendo humo y ruido y vibración. Entonces también es un elemento importante que agradecemos esa acotación. Señor Otto, sí, le voy a indicar a Mónica que le envíe las fichas técnicas y los catálogos al señor Otto Emilio, que quiere los paneles solares. ¿Tendrán alguna aplicación en fábricas de producción de carbonato de calcio? ¿Son minas? No, específicamente no. Pero al final en esas minas lo que hay son elementos que consumen electricidad. Y ahí lo que necesitamos saber es cuánto consumen, qué voltaje tienen y todo eso. Y con eso le podemos diseñar un sistema. No tiene que ser algo específico para ese tipo de minas, ¿no? Sí, los sistemas son escalables, señor Dani Macea. Son escalables. Efectivamente, incluso se puede empezar con una o dos baterías sin paneles solares. Después se pueden agregar más baterías. Las baterías nos dan el tiempo. Y después se pueden agregar los paneles solares. Entonces, sí, son perfectamente escalables. Lo que es difícil escalar es el inversor. Una vez que ya se coloca un inversor de 3000 vatios, no se puede hacer que ese inversor tenga más capacidad. Se puede agregar otro o cambiarlo por uno más potente. El señor alcalde, en cuanto a los ascensores, bueno, el tema ahí es que son cargas de alto consumo. Sin embargo, hay que ver las especificaciones del motor, si es trifásico, monofásico, cuál es su potencia, cuál es la corriente máxima, y con eso podemos hacer el cálculo. Los equipos están adecuados para trabajar en ambientes salinos. Tenemos sistemas instalados en Puerto Cabello y en Tucaca. En el caso de los paneles solares, es el elemento que está al exterior, es el único elemento que va al exterior. Las baterías y los inversores van adentro. Entonces sí, los paneles solares pueden estar al exterior. De hecho hay botes. La empresa tiene un bote, Big Blue, que tiene un panel solar en el techo, ¿no?
hay que tener las consideraciones tradicionales de cualquier sistema solar o eléctrico, perdón, que hay que hacer muy bien las conexiones, hay que utilizar bien, hay que tapar todos los elementos, los conductores desnudos, pero sí funciona perfectamente. ¿Qué inversores y baterías son acordes para sistemas fotovoltaicos? Bueno, inversores, lo ideal es que el inversor sea del tipo híbrido, es decir, que se pueda cargar con la red pública y también se pueda cargar con paneles solares. Y baterías, bueno, las más usadas por el tema económico son las de gel, las más avanzadas son las de litio, son un poco más costosas. Para edificaciones de más de 30 años, ¿qué alternativa puedo tener? Bueno, esa es una buena pregunta. El cuarto de bombas, hay que ver el consumo de la bomba y la parte común, el sistema de seguridad, si tiene cerco eléctrico, cámara, es ideal. ¿Puedo contar con paneles solares para suministrar energía sin fallas de manera confiable por un año? Sí, perfectamente. Se puede hacer un sistema que sea, a pesar de que exista Corpoelec, se puede hacer un sistema que omita Corpoelec y siempre funcione con paneles solares. Lógicamente va a tener un costo mayor. La ficha técnica del señor Jesús Araujo. El mantenimiento de los paneles solares se limita solo a la limpieza y la eficiencia de los paneles ofrecen está sobre el 25%. Sí, básicamente 25% es el valor tope. En un metro cuadrado serían aproximadamente 220-250 vatios. Que un metro cuadrado de panel solar se puede captar esa cantidad de potencia. Eso corresponde al 25%. Y sí, básicamente se limita a la limpieza. O sea, es un equipo inerte, es una gran diferencia en cuanto a los aerogeneradores. La vida útil promedio es 25 a 30 años. El señor Marrufo. Estoy interesado que coticen un sistema híbrido en Valencia. Señor Víctor Gamboa. Bueno, en el grupo, por favor, de WhatsApp. Y ahí está en la presentación, está nuestro correo y nuestro teléfono que tiene WhatsApp. Por favor, cualquier solicitud específica, comercial, directamente ya la pueden hacer por allí. Si se daña un equipo electrónico que integra el sistema solar, ¿cuál es la política de reemplazarlo o reparar? Bueno, si es el inversor y no hay evidencia de que se sobrecargó, lo reemplazamos. O sea, lo reemplazamos, tenemos ciertos repuestos y si está en la garantía lo reemplazamos. Si no, pues le cotizamos la reparación. El tiempo de confiabilidad dependerá del tiempo útil de las baterías. Sí, la batería se calcula para una autonomía de 3 a 5 días. De manera que si el día siguiente el sol no sale, las baterías tengan la capacidad de mantener el sistema hasta que salga el sol. Eso es por estadística. Acá en Venezuela, 3 días es un valor adecuado. Por lo menos en Europa tienen que utilizar una autonomía mayor, porque es más probable que llueva o que el sol no salga por varios días. Los equipos con tecnología inverter, ¿qué marcas o empresas los fabrican? Hay de todo. Acá en Valencia, pues, todas estas empresas populares de electrodomésticos, que hay varias, ya tienen equipos inverter. O sea, y marcas, hay todas las marcas que ustedes conocen de neveras y aires, tienen equipos inverter. Pueden ir a cualquiera de estas empresas que venden equipos electrodomésticos y preguntan, y ya incluso nos hemos llevado la sorpresa positiva de que los vendedores están al tanto. Ya yo he ido y me han ofrecido equipos inverter. ¿Cuál es la capacidad máxima que disponen de inversores si son monofásicos o trifásicos y puedo hacer arreglos? Sí. Bueno, bajo pedido tenemos inversores, si no me equivoco, de hasta 500 kVA. Y sí se pueden, hay un tipo de inversores que se pueden colocar, digamos que en módulos de 3 para obtener sistemas trifásicos. Entrega inmediata, creo que el que nos queda es de 12, pero bajo pedido básicamente no hay límite. ¿Qué tanto afecta el viento y la arena en aplicaciones costeras en mantenimiento? Sí, si no llueve mucho y hay mucha arena, si es necesario limpiar los paneles solares, es muy sencillo, con agua, con un cepillo, cada mes, cada 2 meses. Eso se puede ver porque se va a notar una captación solar menor. Entonces ya uno tiene que tener en cuenta eso, que cuando disminuya, probablemente tenga mucho sucio. Los inversores entregan el 100% de su potencia nominal o se debe cargar un porcentaje de seguridad. Todos los equipos electrónicos nunca se recomienda llevarlos al 100% todo el tiempo. Es como siempre damos el ejemplo de los vehículos. Un carro te llega según el velocímetro a 180 km/h. Puede llegar a esa velocidad, pero trabaja mejor a 120. Normalmente todos los inversores, no solo los que comercializamos nosotros, de cualquier marca, te dicen de 3000 vatios, pueden llegar a 3000 por horas, minutos, pero su uso ideal normalmente está entre el 75 y el 80% de su capacidad. Entonces, si tú quieres algo de 3000, tienes que pensar en un inversor de 4000.
Adicionalmente, los inversores tienen capacidad de suplir picos por segundos. Un inversor normalmente de 1500 puede llegar a 3000 por 2-3 segundos para que un equipo que tenga arranque pueda funcionar. ¿Cómo podemos comparar o relacionar la relación emitida en función de los watts usados con la red eléctrica? Bueno, básicamente un panel solar, actualmente un panel solar de 1 metro cuadrado da 200 vatios. Y eso hay que multiplicarlos por las horas de sol. Entonces, si tenemos un panel solar de 200 vatios y estamos en una zona como Venezuela que tiene 5 horas pico solar, cada panel va a generar 200 vatios por 5. 1000 vatios al día. Ese es el cálculo más sencillo ante la pregunta. Y bueno, de ahí en adelante hay que ver cuántos vatios al día se requieren. Entonces con esa fórmula se pueden obtener cuánto es el tamaño de los paneles. El mantenimiento es solo la limpieza. Se pueden conectar equipos 220 con cualquier tipo de batería. Hemos hecho sistemas con equipos 220, con aire acondicionado. Sí, con cualquier tipo de batería funciona. El tema es que si son baterías que no son de ciclo profundo, por lo menos baterías de carro, no va a durar más de un mes el sistema. Los sistemas solares y de respaldo deben usar baterías de ciclo profundo, como las de gel y como las de litio. ¿Tienen algún conocimiento sobre la nueva ley? Sí, tenemos información. Bueno, podemos conversarlo, señor Héctor. Si se comunica, podemos compartir un poquito la información que tenemos sobre la asamblea. Entiendo que todavía no está promulgada. Y una de las cosas que va a exigir es que las grandes empresas y los grandes consumidores generen el 2% de su consumo con energías renovables, señor Héctor. Según la ubicación geográfica, ustedes tienen la incidencia promedio. ¿Qué zona del país son las más bajas? Normalmente es los Andes, por la cantidad de nubes y la lluvia. Esas son las zonas donde la incidencia es más baja. Sin embargo, son valores muy buenos. Incluso la peor zona de Venezuela, la incidencia solar es muy buena en comparación a otros países. Sí pueden arrancar arranques de motores, señor, electricidad a su alcance, que puso un seudónimo. Están diseñados para eso. Solo hay que saber cuánto es la electricidad. Los inversores tienen capacidad de soportar un arranque. Y bueno, sería cuestión de ver específicamente cuál es el motor. ¿Qué normas se aplican al diseño de paneles solares en Venezuela? Bueno, el Código Eléctrico Nacional, que es una traducción del Código Eléctrico, el NEC, el Código Eléctrico de los Estados Unidos, habla sobre las normativas generales que se deben considerar en Venezuela para los paneles solares. Esa sección del Código Eléctrico poco se conoce, pero como es una traducción del Código Eléctrico norteamericano, sí tiene sí habla de esa parte. Y bueno, también básicamente uno se guía mucho de los manuales de los equipos. Están diseñando equipos de 12 y 18, existen sistemas para estos equipos. Hay equipos, no entiendo muy bien la pregunta, pero sí hay equipos que funcionan directo a 12 voltios. Hay neveras, televisores y bombillos que funcionan directo a 12 voltios. 12 voltios y 18 voltios son los voltajes de los paneles solares normalmente para sistemas 12 voltios. El sistema más básico para una casa, bueno, hay un combo que está aproximadamente en $1000, que sirve para el internet, las luces, el televisor, una laptop. Pudiera ser ese el más básico, señor Dani. De ahí en adelante no hay límite. Y señor Otto, vamos a tratar de enviar el enlace a YouTube, si se grabó bien. Si no, pues les haremos llegar la presentación. Señor Pedro, usamos PVG, SolarG, sí. No lo hemos considerado, sería cuestión de abrir una capacitación, ya algo más formal, un diplomado, dictar un curso, obviamente en ese caso pago, donde se explique cómo utilizar estos programas. Pero hasta ahora no lo hemos considerado, sería cuestión de que estén pendientes de nuestras redes y de la página, como se promocionó este webinar. Entonces bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchachos, acá les consulto. Tengo unas preguntas acá en el WhatsApp. Bueno, ¿hay qué otra pregunta? Gracias, señor Hernández, gracias por las felicitaciones. El inversor puede tener salida 120 y 220, señor. No hay problema con eso, incluso trifásica. El costo por cabeza está en $1000 promedio actual. Sí, es la realidad. No creo que baje a corto plazo ese costo. En mediano plazo, 3-4 años sí puede bajar, pero ya pensamos que está en un precio mucho menor al que estaba hace 3-4 años. Tengo unas preguntas por WhatsApp para ya finalizar la presentación.
Ah, esa pregunta yo la respondí. Sí, ya la respondí por acá. Alcalde también. Sí. Tengo un señor Eduardo que no pudo ingresar, que tiene dos preguntas. ¿Cuál puede ser la rentabilidad de la energía fotovoltaica en el campo venezolano? ¿Qué proyectos tienen de energías renovables para la industria agropecuaria? La limitante. Bajo su conclusión. Dime de nuevo, disculpa, repite la pregunta. Uno, ¿cuál puede ser la rentabilidad de la energía fotovoltaica en el campo venezolano? ¿Qué proyectos tienen de energías renovables para la industria agropecuaria? Ok, en el sector agropecuario es interesante porque en muchas zonas no llega el servicio eléctrico de Corpoelec, o hay que lanzar un tendido eléctrico de muchos kilómetros que cuesta mucho dinero. Entonces, cuando se está muy alejado del tendido eléctrico, la energía solar, digamos que agarra un segundo aire. ¿Por qué? Porque no es necesario lanzar ese cableado, entonces es bastante plata que se ahorra. Con respecto a la otra pregunta, bueno, tenemos un proyecto en Bejuma hace varios años, una granja de pollos, que es el ejemplo que di, que ellos tenían una planta, compraron un sistema solar para encender la vivienda de la granja y poder apagar la planta durante la noche. Bueno, no sé si hay algo más por ahí. Ok, aquí hay más cosas, ya como vamos a aprovechar que tenemos unos minutos. Gracias por las felicitaciones, señor alcalde, señor Víctor, señor Luis Marchena. Bueno, ha sido muy buena, o sea, la experiencia ha sido muy buena siempre y cuando el cliente sepa que el sistema está diseñado para una carga específica. Ha sido muy buena. La mayoría de los problemas que hemos tenido es que se excede el consumo, ¿no? Pero bueno, para eso hay protecciones. ¿Sí? Ok. Sí, aquí me están ayudando los muchachos. Bueno, esta presentación la vamos a subir por YouTube. Se está grabando la presentación. Y les enviaremos el enlace, les haremos llegar el enlace. Y bueno, hay también pendiente un sorteo de todos los que asistieron al webinar, que llegaron a ser casi 50 personas, de un panel solar de 20 vatios. Eso sigue en pie. Tienen que estar pendientes por las redes sociales. A las 4:30 vamos a hacer el sorteo con una página de esas que hace una selección aleatoria. La persona lo tiene que retirar o se le enviamos cobro a destino. Un panel solar de 20 vatios, bastante interesante, puede ser el inicio de un sistema. Señor Javier, el canal es nuestro correo, ventas@sagetb.com, o el teléfono que está en la presentación. No sé si usted está en el grupo de WhatsApp, igual ahí está el correo. Gracias, señor Wilmer, por las felicitaciones. Gracias, señor Héctor, por su atención. La presentación la trataremos de enviar por el grupo de WhatsApp. Señor William, gracias por su oferta en cuanto a la tesis que está haciendo. Y señor Pedro, bueno, gracias de nuevo. Señor Dani, gracias también a usted por asistir. Entonces, bueno, como no hay más nada, pues agradecemos su asistencia para cualquier otro webinar que haremos de este estilo, webinar fresco, corto, rápido. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, desde el punto de vista comercial, estamos a la orden. De nuevo, ventas@sagetb.com y el 0414-585-6535. Gracias, señor John, y gracias, señora Carolina y señor Jonathan. Saludos. Feliz día. Chao.